motion. Listo. Excelente, señores. Estimado Eloy, ¿estás por ahí? Listo. Muy bien, pues aquí estamos saludando a todos. Cancún, muy bien. ¿Cómo podemos ver las tempraneras ya grabadas? Están en el canal de YouTube. Les vamos a compartir la liga del canal de YouTube para que puedan ir a ver todas las tempraneras. El tema de hoy es malentendidos que matan tus ventas. Hoy vamos a ahondar en los fenómenos del aprendizaje, la mente, la inacción, ¿verdad? Para poder encontrar exactamente cómo detonar o incrementar nuestro nivel de actividad o nuestro nivel de iniciativa para todo este tema de la parte de las ventas, ¿no? Entonces, hoy vamos a entender cómo funciona y por qué a veces nos quedamos pausados en la vida sin saber exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Ya somos por aquí más de 200 closers, excelente. Pues como siempre, ayúdenos por favor a compartir esta tempranera de arranque para que más closers puedan unirse. Excelente, excelente. Rapidísimo, para las personas que son nuevas, ¿no? Mi estimado Eloy, tenemos aquí más de 80 agentes de seguros nuevos, ¿verdad? Y me gustaría que les compartieras la razón de la creación de la tempranera y de qué va, porque probablemente esta es la primera en la que vienen, ¿verdad? Y pues queremos darles la bienvenida como se merecen. Excelente. Muy bien, entonces, les platico. ¿Cómo funciona este tema? La temporada de arranque oficialmente fue creada con la intención de, específicamente en el ámbito de agentes de seguros, ¿verdad? Hoy tenemos closers también de otras industrias que se unen a esta tempranera, porque está unificada mientras abrimos otros nichos de mercado para solamente tener temas aterrizados ya a otros nichos. Sin embargo, hoy la tempranera de arranque creada para agentes de seguros literalmente fue concebida por mi estimado Eloy López y un servidor dentro de los esfuerzos de la construcción de toda esta metodología de conocimiento práctico aplicable que es Closers y Selflix, justamente para entender cuáles son los momentos en los que un agente típicamente está o tiene una mayor tendencia a abandonar esta carrera, ¿no? Y pues bueno, si lo piensas durante la semana 2 o 3 veces al día, y sé que algunos de ustedes no lo piensan, pero muchas personas piensan en abandonar la carrera a diario, ¿ok? El día que más las personas estadísticamente tienen esta tendencia a querer abandonar su profesión, específicamente en el ámbito de los seguros, es el lunes por la mañana, ¿no? Entonces, para quitarles esas ideas negativas de la cabeza y ponerles las correctas, creamos la tempranera de arranque para que tal cual arranquen con todo, para poder estar esta semana al máximo 100% productivos, ¿no? Entonces, compartieron 40 personas, excelente, Pati. Muy bien. Pues bueno, aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 closers de 245 closers que ya me ayudaron a compartir. Así que ayúdenme a compartir, por favor, los demás. Tenemos que llegar a la mayor cantidad posible de personas, todas las tempraneras, porque si no es un desperdicio de información valiosa. Muy bien, bueno, pues compartido ya aquí, ya llegamos casi a 300, así que comenzamos oficialmente. Siempre empezamos a las 250. Muy bien. Fíjense muy bien, aquí tenemos una pequeña campana de Gauss, ¿ok? Es un interesante mecanismo. La campaña de Gauss básicamente nos permite a nosotros identificar cómo se comportan en diferentes tipos de estadísticas, y en este caso estamos hablando de una estadística de coeficiente intelectual o cociente intelectual, que es esta capacidad que tienen las personas para poder resolver problemas, ¿no? Esta denominada medida de inteligencia. Y fíjense muy bien, si ustedes pueden ver y así se comportan las campanas de Gauss, es justamente el 0.1% de la población está por debajo de los 55 puntos de IQ, ¿verdad? El 0.1, el 2% por debajo de los 70 puntos. Entonces, tenemos en las dos esquinas siempre a las minorías, ¿no? La minoría de personas que tienen una capacidad intelectual muy, muy limitada. Y también tenemos, al contrario, a la minoría de personas, donde vemos el 0.1, ¿verdad? Y el 2%, de personas también que tienen un elevado nivel por encima del promedio. 0.1% de la población tiene por encima de 145 puntos de coeficiente intelectual. 2% de la población tiene por encima de 130 puntos, ¿ok? De 115 a 130 puntos de IQ tiene el 14%, y así se comporta la campana de Gauss. Entre 85 puntos y 115 puntos de coeficiente intelectual está el grosso, que es el 68, que es de 34 y 34%,
que es pues la mayoría de la población va a estar en ese rango, ¿no? O sea, el 95% de la población va a estar entre 70 y 130 puntos de IQ, pero el grosso de la población va a estar un 68% entre 85 y 115 puntos, ¿ok? Que ese es como el promedio de coeficiente intelectual. Obviamente, entre mayor sea tu coeficiente intelectual, vas a tener una mayor capacidad para resolver problemas, afrontar la vida y, por supuesto, vender mucho más y mejor, ¿verdad? Entonces, espero que alguno de ustedes ya esté consciente de cuál es su nivel de IQ. Algunos de ustedes han compartido con 20 agentes. Excelente, excelente. Pacore Arellano, muchas gracias. Nancy, compartido, genial. Ayúdenme, por favor, díganme. ¿Alguno de ustedes ha hecho una prueba de coeficiente intelectual y saben cuál es su nivel de coeficiente intelectual? Colóquenlo aquí. ¿Cuánto? ¿Ok? ¿Cuál es tu nivel de IQ ya con un score medible? Si alguno está consciente, póngame. Judith, 156, imagínate. 156, estás en el 0.1% de la población. Excelente. Claudia, no lo ha hecho. Muy bien. Vivian, no pasa nada. Ok, no se preocupen. Si no tienen ese tema, nosotros creamos el IQ de ventas, que no solamente es el nivel de coeficiente intelectual, también va hacia ya directamente el tema de la comercialización. Y vamos a compartir hoy el IQ de ventas para los que quieran medir ahí su score. ¿Ok? Ricardo, yo soy del 2%, excelente, creo que soy de 2, muy bien. Muy bien, hoy se los compartimos para todos los que nunca lo han realizado. Tenemos un test, se llama test de IQ comercial, test de IQ de ventas, que te ayuda a medir justamente en estos puntos de score en qué nivel estás como vendedor y que te va a permitir saber también, basado en el nivel de score que tienes, a qué nivel de ingreso tienes acceso. ¿Ok? Hoy se los compartimos. Señores, fíjense muy bien. Una pregunta que me están haciendo constantemente es, ¿tu nivel de coeficiente intelectual incrementa o disminuye con los años? ¿Ok? Tienen que saber algo importante. Según los estudios de la Universidad de Oxford, los niños tienen un coeficiente intelectual promedio más alto. Es decir, todos nosotros en edades más tempranas tenemos la tendencia a tener en promedio un coeficiente intelectual más desarrollado. Estamos entre el porcentil de los 85 y los 115 puntos, ¿ok? La mayoría, digo, obviamente, como vimos algunos casos aquí, tenemos personas que están por encima del 1% de la población, pero en el grosso de esta campana, 85 y 115 puntos cuando nos encontramos entre edad preescolar y la primaria, ¿ok? Vamos a ver aquí. Ahí ya tienes audio, ¿verdad, Eloy? Sí, ya tengo audio aquí. Excelente, excelente. Muy bien, entonces, siguiente punto. Siguiente punto. ¿Qué pasa cuando una persona supera la educación primaria? Su promedio de coeficiente intelectual disminuye y se va a los percentiles del 70, entre 75 y 105 puntos. Entonces, en promedio una persona, y aquí esto es interesante e importante que lo entiendan, en promedio una persona, al completar su educación, sin contar con una tecnología de aprendizaje adecuada, sin contar con una metodología de estudio adecuada, va a perder entre 10 y 15 puntos, ¿ok? O hasta 20 puntos de coeficiente intelectual gracias a su maravillosa educación, ¿ok? Entonces, una persona va a tener una mayor cantidad de conocimiento, cultura y capacidad conversacional, ¿no? Entonces va a parecer que es más listo. Sin embargo, recuerden que el coeficiente intelectual no tiene que ver con el nivel de conocimientos acumulados, tiene que ver con tu capacidad, ¿verdad? Para con la información que tú tienes, qué velocidad tienes para poder utilizarla, aplicarla y resolver problemas. Entonces, dicho esto, quitando el tema de la parte educativa, ¿verdad? Quitando el tema de la parte cultural, después de que te gradúas, típicamente tu nivel de coeficiente es menor. Es decir, el nivel de IQ sí incrementa o sí disminuye basado en la calidad educativa que recibas, y la calidad educativa no tiene nada que ver con las colegiaturas o el nombre de la escuela, ¿no? Entonces, muy importante. Aquí tenemos todo este tema. Hace ratito, mi estimado Eloy, creo que no tenías audio, entonces ya no pudimos decirle aquí. Tenemos, te comentaba, un grupo de más de 80 agentes nuevos que se están uniendo hoy. Tuve la oportunidad de dar unas conferencias para estos agentes y hoy están en la tempranera. Y tú, obviamente, siendo el Sí, señor de los escuché. seguros, Ajá. exactamente, pues les contaba cuál fue la razón por la que creamos este tema de la parte de la tempranera de arranque, ¿no? Entonces, sin embargo, la verdad es que me gusta que compartas todo ese concepto, pues porque al ser un agente activo, ¿verdad? Sabes exactamente lo que se siente. Entonces, cuéntanos la versión Eloy López de la tempranera, por favor. Bueno, la versión es que cuando se hizo este programa de que es la primera generación de closers,
estábamos viendo cuáles eran las razones con las que más podíamos ayudar, los huecos, vamos a llamarle los huecos por ahora. Esos huecos que había que llenar, que un agente no obtenía en ningún otro lado, pero sobre todo lo más importante es que esto nace de que el programa de entrenamiento nace para aumentar las posibilidades de que alguien que decida ser agente de seguros tenga más posibilidades de quedarse, porque cuando ya inicia la carrera y de repente ya tiene su primera capacitación y lo dejan solo, literalmente cuando empieza a quedarse solo y en la promotoría le dicen ya puedes andar solito, ocurre algo interesante. Todos los lunes en la mañana hay una gran cantidad de agentes que dicen, ¿ahora qué voy a hacer? O que los lunes en la mañana, en general, a todas las personas les pesa muchísimo, a los godines y a quien sea. Si no, pregúntenle. Los lunes en la mañana es muy pesado para todos. Y para un agente de seguros que depende de sus resultados, que el dinero que lleva a su casa depende de lo que va a hacer, entonces el lunes en la mañana es el día en el que más posibilidades tiene de abandonar esta carrera. Todos los días más o menos hemos detectado que un agente de seguros piensa en promedio entre 3 y 6 veces al día en abandonar la carrera, porque es muy difícil, porque siente que no está capacitado para esto. Pero los lunes esa probabilidad aumenta. Los lunes muy tempranito esa probabilidad aumenta. Entonces quisimos romper esa inercia, darles una idea, 2, 3, 4, lo que sea, que ustedes les pueda ayudar a arrancar desde muy temprano y que ya no tengan pretexto. Regularmente las juntas de las promotorías empiezan a las 9. Nosotros también arrancamos a las 9 en otros proyectos que tenemos. Entonces dijimos, la hora exacta eran las 7 de la mañana, pero algunos de los closers de aquel entonces nos dijeron, es que tengo que llevar a mis hijos a la escuela y no sé qué. Y se quedó a las 7:30 de la mañana. La razón de ser de esta tempranera es ayudarles a todos los que la están viendo y escuchando a llevarse una idea, 2, 3, poquitas ideas, al menos una que les ayude a tener una semana diferente, una perspectiva diferente y sobre todo que esta idea la puedan convertir en resultados. Esa es la razón de la tempranera. Excelente. ¿Lo dije bien? Por eso me gusta que lo digas tú, ¿verdad? Porque como agente de seguros, pues experimentas obviamente de primera mano el valor de un tipo de contenido y de tener este tipo de estrategias, ¿verdad? En lugar de tener todos esos pensamientos rondándote la cabeza de debería de cambiarme de profesión, debería de dedicarme a otra cosa, las cosas están muy difíciles, la gente no tiene educación, ¿verdad? Ya no me gusta estar lidiando con otras personas. Todo esto, ¿verdad? Lo intercambias porque no podemos parar de pensar, pero sí podemos poner ahí el contenido en el que queremos enfocarnos, ¿no? Entonces, queremos que se enfoquen ustedes en aquello que les permita ganar más comisiones, no en estarse quejando, porque no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Muy bien. Una vez, señores, que entendemos lo siguiente. Tu nivel de coeficiente intelectual incrementa o disminuye basado en tu calidad educativa. Y ahorita vamos a entender por qué. El hecho es que una persona, después de pasar por su educación formal, va a disminuir su coeficiente intelectual. Tenemos por ahí muchos casos, ¿verdad?, de personas altamente exitosas que tienen una frase interesante que me gusta, que te dice, no más permití que mi educación se interpusiera en mi éxito, ¿verdad? Obviamente, bajo la tendencia totalmente en contra de la corriente educativa, en la que gracias a que no cursaron cierto nivel académico, lograron tener esta capacidad creativa para lograr otras cosas, ¿no? Entonces, no significa que la educación sea negativa, significa que la forma en la que tú te administras dicha educación va a tener un impacto positivo sobre tu capacidad o también lo puede tener negativo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a entender por qué y cómo funciona. Fíjate muy bien, aquí tenemos la estructura mental básica que todos tienen que entender y cómo funciona, ¿ok? ¿Por qué es que el coeficiente intelectual incrementa o decrementa con los años? ¿Cómo te puedes hacer tú más listo o más tonto, básicamente, basado en tus hábitos, ¿ok? Para que lo podamos entender y cómo funciona. La mente humana opera basado en, ¿ok?, unas cosas que se llaman archivos estándar y un área que se llama bullpen. El bullpen es una terminología, es un término que se utiliza en el béisbol, ¿verdad? Que es el área donde los pitchers que están a punto de entrar o que van a entrar como un cambio o un relevo, empiezan a calentar. Es típicamente la bodega de jugadores, o dicho de otra forma, en la mente va a ser o funcionar como una bodega, ¿ok? Entonces, funciona de esta forma. Los archivos estándar, ¿ok?, en la mente se acumulan o se organizan a través de similitudes, diferencias e igualdades, ¿ok? Entonces, cuando la mente humana capta una pieza de información, lo que sea,
siempre va a tener la tendencia a compararlo con algo que ya conoce, porque la única forma en la que la mente puede comprender es a través de comparaciones. Ahí pueden ustedes empezar a entender ciertas cosas importantes sobre las ventas, ¿verdad? Que pueden ir aplicando ya con lo que le estamos comentando, ¿verdad? Es decir, cuando tú vas a explicarle a una persona algo, un concepto que le permita, para que le permita comprenderlo, porque recuerden, no se trata de la información que le das a la gente, sino de cuánta entiende. La mejor manera de hacer que una persona realmente pueda ser impactada por tu información es permitirle que sí comprenda lo que está oyendo. Y una excelente forma de hacer que la gente comprenda lo que está oyendo es utilizar comparativas que le permitan a él evaluar la información. Por eso las personas que utilizan analogías, ¿verdad? Para poder explicar un concepto que típicamente la persona no conoce, y sobre todo en este ámbito, ¿verdad? En el tema de la parte financiera, en el tema de seguros, mucha gente no está familiarizada ni con la terminología ni con los procesos. Si tú le permites a una persona comparar con algo que él sí conoce, va a comprender mejor, porque la mente siempre, siempre busca puntos de comparación para poder identificar similitudes, ¿ok? Diferencias e igualdades. Y basado en eso lo va a clasificar. Nuestra mente tiene acceso, ¿verdad? Imagínate que tú tienes literalmente, es como si fuese una bodega gigantesca con cientos de miles de archivos, que son estos cuadros de imagen mental que nos dedicamos a captar nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Y están acumulados y están acomodados por similitudes, diferencias e igualdades. Por lo tanto, una persona va a tener recuerdos similares acumulados, ¿verdad? Definiciones similares acumuladas. Y una vez que las personas identifican dichas características, tienen esta capacidad para poder acomodar su información. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando una persona no es capaz de identificar cierta información? ¿A quién le ha pasado? Y esto es aplicado en la vida real, ¿no? ¿Cuál es el objeto más raro que han encontrado en el lugar incorrecto en la casa de una persona? Porque tienen que entender este tema, ¿no? Los pensamientos son como objetos. Para fines prácticos en la mente, un pensamiento es un objeto que puede ser categorizado y por lo tanto ordenado. Las casas de las personas funcionan como una emulación, ¿ok? De su estructura mental. Es decir, entre más capaz es una persona de identificar similitudes, diferencias e igualdades, mejor es para ordenar las cosas y su casa. Y si una persona puede ordenar sus pensamientos, puede ordenar su casa, ¿ok? Y si no puede, vas a verlo también reflejado en su hogar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona recibe un objeto, y vamos a pensarlo de esta forma, ¿no? Un objeto igual a un pensamiento. Imagínate que tú recibes una pieza de información o recibes un objeto. Cuando te regalan algo, sabes dónde colocarlo porque vas a evaluarlo por similitudes, diferencias e igualdades. Si yo te regalo unos zapatos, ¿dónde los pones? Sabes de inmediato dónde van. Van en tu closet, ¿verdad? O en el closet de tu esposa o en el closet de quien le hayas regalado los zapatos. E inclusive cuando llegas a colocar los zapatos, vas a ver que hay diferentes áreas en esa área de zapatos, porque va a haber un área donde tienes sandalias, otra donde tienes tenis y otra donde tienes zapatos. Y hay zapatos casuales y zapatos de vestir. Pues si yo te regalo a ti unos zapatos de vestir, la vas a poner en un área, unos casuales en otra, unas botas en otra, unas sandalias en otra. Hay categorías de categorías. ¿Por qué? Porque cada uno tiene similitudes, diferencias e igualdades. Cuando una persona está sana mentalmente, tiene esta capacidad. Esto significa ser una persona que tiene raciocinio. Y el raciocinio es la capacidad de diferenciación. Cuando una persona no puede diferenciar, ¿ok? Cuando una persona piensa que todo es igual a todo, entonces tiene un toque de locura en ese tema, ¿ok? ¿Han escuchado la frase que todos los hombres son iguales? Bueno, es una incapacidad para diferenciar hombres, ¿verdad? Porque a pesar de que seamos similares, no somos el mismo vato. Entonces, pero hay personas que no pueden, ¿verdad? Y lo mismo para los hombres hacia las mujeres. Si piensan que todas las mujeres son iguales, ¿verdad? Pues en automático estás tratando de hacer que una similitud sea una igualdad. Y eso es falta de raciocinio, ¿verdad? Y esto es obviamente una respuesta emocional, no una respuesta racional. Entonces, cuando una persona puede clasificar bien y de forma práctica y con las características adecuadas, puede colocar las cosas donde van, en su casa y en su cabeza. ¿Ok? Entonces, señores, si les regalo un decantador, ¿dónde lo ponen? Colóquenme aquí. Lo que crean, ¿dónde lo ponen? ¿Dónde ustedes guardarían o colocarían un decantador? ¿Ok? Los leo aquí en el chat. Muy bien. En el bar, alguien en la cantina. Ok. En las herramientas, dice Alejandro. Muy bien.
En la oficina, ok. En la cocina. Junto a los vinos, muy bien. Perfecto, ok. Entonces, las personas que saben dónde ponerlo de inmediato, ok, es porque tienen una definición clara. Les permite entender que un decantador de vino va en la zona de los vinos, ¿verdad? Entonces iría cerca de las copas o cosas por el estilo. En cuanto falla, servir un vino para poderlo hacer que respire. Bueno, todo esto que están viendo ustedes es, la persona tiene la capacidad de acomodar algo porque entiende las características o la definición del objeto. Si no la entendieras, te meterías en dificultades y no sabrías dónde ponerlo. ¿Ok? Entonces, bueno, todas aquellas cosas que una persona no sabe dónde colocar, y esto aplica no solamente para objetos, sino para pensamientos, definiciones y procesos. Si tú malentiendes, así como malentiendes un decantador, malentiendes una palabra que tiene que ver con un proceso de ejecución que se relaciona directamente con tu trabajo, dicho esto, si malentiendes la terminología, conceptos, KPIs o palabras clave de tu profesión, vas a tener una marcada inhabilidad o incapacidad para entrar en acción en esa área. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo. Y cuando la mente no entiende, lo pone todo en un lugar también. Ese lugar se llama bullpen. Y cuando tú tienes así como en un objeto, como les decía, ¿cuál es el objeto más raro que han visto en el lugar equivocado en la casa de una persona? ¿Ok? Ahorita me pueden poner aquí en el chat. El objeto más raro que yo he encontrado en la casa de una persona son calcetines dentro de un microondas. ¿Ok? Ahora, lo que tienen que entender es que la gente no está loca, ¿verdad? Algo en su cabeza le dice que eso va ahí, ¿no? Y a mí me despertó una increíble curiosidad de entender por qué el tipo ponía calcetines ahí, ¿ok? Entonces, bueno, ya que escuché la razón, no me pareció tan descabellado. Obviamente es un sinsentido, pero para él no hacía no era tan irreal este tema, ¿no? La razón por la que ponía, ¿ok? Para secarlos, exactamente, Carmen. Lo que hacía el tipo es que metía los calcetines ahí porque no tenía secadora, entonces los ponía a secar. Pero entonces él tenía esa correlación en la que tenía una igualdad de un microondas hacia una secadora porque calienta las cosas, ¿verdad? Obviamente tienen que ser de algodón, si no van a acabar hechos, el líquido, van a derretirse, ¿verdad? Pero bueno, el tema es, calcetines en un microondas tiene una correlación para él en su mente y entonces tiene un lugar correcto aparentemente para él. Basado en lo que nosotros comprendemos y captamos, tenemos archivos ordenados. Ahora fíjense lo que sucede para que comprendan cuál es el problema. No hay una dificultad en tener calcetines en un microondas. Sin embargo, si tú tienes definiciones incorrectas para las cosas o una comprensión incorrecta de los objetos o de los pensamientos, vas a empezar a colocar objetos por todas partes. Y cuando una persona tiene una marcada incapacidad, fíjense muy bien cómo se emula esto, ¿no? Si tú le pides un objeto específico a una persona en su casa y le dices, oye, ¿me puedes dar un alfiler? Y la persona dice, ah, sí, claro. Entonces va directamente a su closet, abre y tiene una zona donde tiene todas las cosas para costura y entonces saca de un costura un alfiler y te lo da. Y entonces puedes entender que en esta emulación, ven, en esta analogía, cuando tú le pides a tu mente un pensamiento, que es el alfiler, ¿verdad? De algo que tú registraste o aprendiste, como en el caso de cualquier concepto o tema en tu educación, ¿verdad? Todos recuerdan que estudiaron química orgánica. Todos lo vieron en la secundaria, ¿verdad? Y seguramente vieron alcanos, alquenos y alquinos, ¿se acuerdan? Vieron cadenas de hidrocarburos. Bueno, ¿les suenan a algunos de ustedes? Otros escuchan eso y quieren salir corriendo. Bueno, porque en general, ¿verdad? Es un tema que está por ahí acomodado, pero no está acomodado en un archivo correcto en la zona de química. Está acomodado en la bodega de todo el chingo de cosas de la secundaria que no entendí y no sirven para nada. ¿Verdad? Entonces vas y lo metes ahí. Y así está la mayoría de la educación de las personas, metida en un cajón o una bodega, ¿verdad? O medio cerebro, repleto de todo lo que no entienden o no les parece práctico o no sirve para nada. Entonces lo colocan por ahí y solamente lo tienen como cultura general. Y muchos saben de la educación, hoy se vuelve un 90% del programa educativo es relleno, diseñado para que tengas tú la capacidad de conversar sobre temas en el que no te veas ignorante porque sabes un poquito de todo. Sin embargo, es información que no sirve probablemente para nada. Y es donde viene la pregunta, señores, ¿cuántos de ustedes fueron a la universidad para vender seguros? Ninguno. ¿Saben qué porcentaje, verdad, de la población realmente ejerce la carrera de la que se gradúa? Menos del 16% a nivel nacional.
¿Para qué chingos estudias ahí 22 años para salir a hacer otra cosa? Pero bueno, esa es la ironía del asunto, ¿no? Hay gente que le da confianza a tener un título. No sé, repito, no es que esté bien o mal, ¿verdad? Lo que está aquí, lo importante es cómo funciona y para qué. Entonces, señores, todo esto que estoy explicándoles va a caer en una cognición pronto. Se van a dar cuenta de algo interesante. Porque hoy, respecto a tu profesión en específico, ¿cuánto tienes claro y cuánto ignoras? Porque basado en lo que tienes claro, son las cosas que puedes categorizar y aquellas en las que puedes accionar. Y todo lo que ignoras o tienes dudas o no sabes exactamente de qué se trata, lo tienes metido en una bodega de tu profesión, hecho pelotas. Cuando una persona puede encontrar objetos rápido en su casa, se dice que es ordenado. Cuando una persona puede encontrar pensamientos rápidos en su cabeza, se dice que es inteligente. ¿Sí comprenden eso? ¿Quieren ser una persona inteligente? Muy bien, aprendan a encontrar sus archivos mentales rápido. ¿Cuál es el secreto para encontrar archivos mentales rápido? ¿Cuál es el secreto para que una persona diga, es que él es muy listo? No es muy listo, tiene la cabeza más ordenada que tú. Esa es la diferencia. Una persona lista es aquella que cuando capta un concepto, una definición, una palabra o un objeto, clarifica su identidad, su definición o sus características para poder acomodarlo en el lugar que va. Y cuando le preguntas por él, te lo puede decir súper rápido. ¿Por qué? Porque lo tiene claro. La claridad incrementa tu capacidad para poder mover archivos mentalmente, que es todo lo que las personas quieren medir como coeficiente intelectual. Porque una persona se hace más tonta con los años. Porque una persona, gracias a su educación, pierde de 15 a 25 puntos de nivel de coeficiente intelectual. Porque se la pasan recogiendo un desmadre de información que no entienden. La acumulan y entonces terminan con un nivel de coeficiente ahora más bajo porque ahora tienen que sacar los objetos que usan diario entre un desmadre de otros objetos que no saben dónde poner. Y esa masa es lo que produce el pensamiento lento. Entonces, señores, todos los días puedes estar incrementando tu coeficiente o decrementándolo. ¿Ok? Entonces, así es como funciona este tema. Así funciona tu mente. Hoy tu mente tiene un porcentaje de orden, un porcentaje de desorden. Eres una persona con un elevado nivel de desorden porque tienes un elevado nivel de ignorancia o incapacidad para poder definir o determinar las características de las cosas que te pasan. Entonces, eres una persona que sientes que piensas lento. ¿Quieres incrementar tu capacidad para pensar, sentirte totalmente avispado, ser una persona muy inteligente? Deja de absorber ignorancia. Deja de meterte en tu cabeza cosas de las que no estás seguro. Deja de escuchar algo y decir, ah, sí, suena, ya lo entendí. Y no entenderlo y acomodarlo, porque estás tan acostumbrado a brincar las cosas y a colocarlas en esa área que llega un punto y tienen que entender algo muy importante. Hay un punto en la mente de las personas en que su bullpen es más grande que su bodega de archivos estándar. O sea, hay personas que su cerebro es una pinche bodegota nada más de 1000 cosas que no sabe dónde está nada. Y cuando le preguntas cosas, dice, ay, yo sé de eso, yo lo oí. Y 3 días después se acuerdan de lo que alguien les preguntó. Así de lento piensas. Entonces, esto es la educación hoy en día. Esto es lo que hace que la gente, ¿verdad? Disminuya su coeficiente. Hábitos que disminuyen tu capacidad intelectual para que le bajen y dejen de hacer esto, ¿ok? 1, leer rápido, ¿ok? Es como la memoria de una computadora y la memoria RAM. Así es. Tu coeficiente intelectual, Carlos, es la memoria RAM. ¿Ok? Tu memoria general, o tu cerebro y tu mente, es tu disco duro. Pero si la computadora tiene errores en los archivos, ¿verdad? Porque no los puede categorizar, piensa más lento. Hay un proceso que existía antes en las computadoras que se llamaba desfragmentación. Y te decían, cuando una computadora tiene chingo de errores, desfragméntala para que sea más rápida. Porque cuando lee el disco duro, tiene que estar leyendo errores y información. Si la desfragmentabas, juntabas todos los errores en un solo lugar que se llamaban particiones y dejabas a la computadora para que no leyera errores e información y se hacía más rápida. Ok, bueno, ustedes no se pueden desfragmentar todavía. Entonces, tienen que encontrar una forma de arreglar este tema. A ver, ¿por qué leer rápido te destruiría el coeficiente intelectual? Señores, hay cursos para leer rápido. ¿Han oído las técnicas americanas de estudio? Hay personas que son entrenadas para poder leer más rápido, entrenando el campo visual, en el que dejan de leer una palabra a la vez y leen entre 4, 5, 7, hasta... Hay gente que ya puede literalmente visualizar párrafos completos. Impresionante, no sirve absolutamente para nada. Porque luego a la gente le dicen, oye,
Pero es que ahora yo puedo leer un libro por semana. Sí, pero no le entiendes ni madre, no puedes hacer nada con él. ¿Me entiendes? No se trata de cuánto lees. Recuerda, no es el que más sabe, sino el que más hace con lo que sabe. Y para poder entrar en acción, tienes que, como dice aquí mi querida Sandra, comprender lo que lees, no nada más leer. ¿Qué pasa cuando una persona, ok, tiene una gran cantidad de palabras que desconoce y ahora le dan un curso para leer más rápido? Pues le dieron un curso para hacerse tonto más rápido. Ahora por minuto se hace más güey que por segundo, ¿sí me entiendes? Porque su IQ va a disminuir. Almacena más basura mental por segundo. Segundo mal hábito que disminuye tu capacidad intelectual y tu capacidad para entrar en acción, leer para o antes de dormir. Leer no tiene nada de malo. Deben de leer, ¿ok? El problema es que leer para dormir, no antes de dormir, para dormir, la gente lo utiliza muchísimo. ¿Y saben por qué leen para dormir? Pues dice mucha gente, es que cuando me siento muy tenso, estoy muy cansado o no puedo parar de pensar. Yo leo un libro y ya me duermo. Te creo por completo, ¿sabes por qué? Porque uno de los fenómenos del acumulado de palabras que no comprendes es aletargamiento y sueño. Cuando empiezas a bostezar, no significa que te estás relajando, significa que te metiste una dosis de palabras que no entiendes, ahora eres menos inteligente y estás a punto de dormir y despertar cada día menos listo, por no decir más tonto, ¿verdad? Entonces, imagínate que hay personas que tienen 20 años haciendo esto. Les doy una noticia. Si ustedes están leyendo un texto y se ponen a bostezar, acaban de pasar 1, 2, 15 o 20 palabras que no entienden. Y lo sabemos, pero honestamente nos da hueva hacer algo al respecto, ¿no? Miren, tercer mal hábito, no usar un diccionario cuando lees. Que lo usan para sostener la pata de la silla. Así funciona el tema, ¿verdad? Siguiente punto, inventar definiciones homónimas para palabras que desconoces. O sea, no sabes la definición, pero te suena y entonces pues la explicas como tú crees que es. Armas una definición que nunca has leído en un diccionario, pero que tú piensas que es eso. Te sorprenderías de las cosas que la gente piensa que está entendiendo cuando lee. Y por último, pensar que sabes lo que no sabes. Porque la gente tiene esta idea sin sentido, ¿lo han escuchado? Oye, es que, a ver, léelo otra vez. La gente lee un texto y les pasa que se quedan en blanco. Ay, no me acuerdo de lo que leí. ¿Y saben qué hacen? Lo vuelven a leer porque piensan que tienen que entender la idea del texto. Las ideas se arman con palabras. Si tú malentiendes palabras, no puedes entender ideas o entiendes ideas torcidas e incorrectas. Entonces, muy importante, fíjense muy bien. Efectos de los malentendidos, señores. Blancos en la memoria, blancos en la memoria. ¿Ok? Cuando una persona acaba de pasar, ¿ok? Una palabra o símbolo que no comprende, le va a generar un blanco en la memoria. Sienten que no recuerdan lo que leyeron. ¿A quién de aquí le ha pasado que lee y no se acuerda de todo lo que leyó en una página? Mágicamente desaparece ese tema, ¿verdad? Entonces, siguiente factor, agotamiento o sueño. Te vas a sentir altamente agotado y soñoliento cuando pases demasiados términos o palabras que desconozcas. Te vas a sentir extremadamente nervioso y muy inseguro. Ahora les explico todo esto, cómo funciona y cómo aplica directamente a este tema de closer. Señores, miren, allá abajo dice, ¿quién quiere leer esto? Diamond Stanakamp, y miren, este de aquí es una palabra, es una frase en ruso, ¿ok? A ver, ¿quién de aquí podría hacer lo que le está pidiendo esa frase? ¿Sabe qué está pidiendo? Que le vendas un seguro. No es cierto, que le des un vaso de agua, ¿ok? Ahora, eso que leen ahí, tú vas a decir, no podría yo entrar en ningún tipo de acción, ¿ok? Con ese tipo de palabras porque no las entiendo. Sin embargo, tienen que comprender algo. Para la mente, una palabra que no comprendes, esté en español o en ruso, es lo mismo. Y el resultado de una falta de comprensión es esta palabra clave que todo mundo padece de ella. Todas las mañanas desde las 7 de la mañana cuando iniciamos y decimos, tengo que hacer llamadas, pero no sé por qué no puedo. Tengo que prospectar, pero no sé por qué no quiero empezar. Tengo que hacer seguimientos, pero no sé por qué no quiero hacerlos. Tengo que obtener referidos, pero no sé cómo empezar. Lo que tú quieras.
¿Qué es lo que genera los malentendidos acumulados en una persona en su profesión? Un elevado y marcado nivel de inacción, señores. De manera que si tú quieres seguir quedando congelado en todo este tema de las ventas, sigue ignorando las palabras clave de tu profesión, porque allí está todo el meollo del asunto. Así funciona esto y así funciona. ¿Cuánta terminología y palabras crees que malentiende un agente de seguros, mi estimado? Y sobre todo en el inicio de la carrera, cuando le están dando este entrenamiento inicial, porque tiene su propia jerga, tiene sus propios conceptos, ¿verdad? Y no solamente en seguros, en ventas para seguros. Al menos unas 100 palabras son palabras claves. Y hablando de conceptos, de cómo transmitirlos, ya ni siquiera nos meteremos ahí, pero es muy interesante todo lo que comentas, porque además, una de las cosas que hemos hablado tú y yo y que voy a traer a colación ahorita es muchas personas cuando tienen un problema en ventas, más bien y principalmente de falta de ventas, ellos dicen, ¿sabes qué? Pues lo que me falta es un curso, se ponen a tomar cursos. O lo que me falta es leer un libro. ¿Cuántas veces me han preguntado a mí, no sabes? Oye, ¿cuántos libros has leído? Hay un reto o te dicen ahora, siempre, ¿no, me han Eloy? invitado ya varios años a un reto de leer 24 libros al año, ¿no? Y Exacto. antes le hubiera entrado, hoy he dicho no. ¿Y sabes por qué? Porque entendí hace algunos años que llenar de información mi cabeza no era la solución. Tomé TIR, soy certificado del TIR, y en el TIR hay un capítulo completo en el que se dedican a diseminar o a desmenuzar la diferencia entre el saber y el hacer. Para hacer necesitas bien poquitas cosas, solamente que tú crees que necesitas saber más. ¿Cuánta gente tenemos llena esa bodega que le llamaste el bullpen? Uno de los errores grandes que yo cometí durante algunos años es llenar mi cabeza de información. Y mientras más información obtenía, más inseguro me sentía. Es que necesito saber más y necesito saber más de cómo funcionan los seguros. Y aprendía una cosa y ahora quería saber otra. Y mucho de mi tiempo lo dedicaba a estar aprendiendo y poco de mi tiempo lo dedicaba a estar ejecutando. Eso que acabas de decir Mi es vida clave cambió. para todos los Parece, agentes. esto va a parecer como de estos testimoniales que dan en estas Ajá. sectas, ¿no? Mi vida cambió y es real lo que les digo, y si no, el que siga mi podcast verá si estoy mintiendo. Hace como 2 años y medio les dije, ya no les voy a recomendar libros semanales, y a quien ha venido aquí regularmente siempre les digo, a ti te he dicho, no des el nombre de ningún libro, porque lo primero que hace un agente de seguros es, oye, ¿cómo se llama el libro? Anotarlo e ir a buscarlo. No vayan a buscar el libro, confíen en lo que te Dice, estoy diciendo ahora, porque anotarlo. el que tú quieras buscar un libro es que tu mente se quiere escapar pensando que lo que necesitas es más información. En mi podcast, cuando inició, cada semana recomendaba un libro. Cuando me di cuenta que eso era un error, les dije, ya no les voy a recomendar libros ni nada, solo les voy a dar ideas que básicas, pero que si ustedes las ejecutan muy bien, o sea, si las captan y las ejecutan muy bien, esas pequeñas ideas las van a poder convertir en oro. Me decías que es importante lo que estoy diciendo, ¿por qué? La gente es, porque la gente tiene ese tema de la cursitis aguda. Entonces tienen el bullpen lleno de cursos. Ahí es donde se van todos los cursos que ustedes quieren tomar. Y eso es lo que genera en esa parte. Aquí queríamos establecer una frase clave con todo lo que acaba de comentar Eloy. No se trata de saber más, se trata de saber mejor. Es decir, si tú en lugar de leer 24 libros en un año leyeras uno y si fueras capaz de aplicarlo, ¿verdad? Tendrías mejores resultados. No se trata de, entre más información recibes, ¿verdad? Más éxito vas a tener. Lo que le pasa a la gente es que, basado en su nivel de conocimiento de las palabras que conoce para poder entender las cosas que lee, le tiran, así como a la piñata, le tiran a 5, 10, 8 libros, porque hay libros que van a entender y otros que no, basado en sus deficiencias de lenguaje. Entonces dicen, mira, yo leí 5 libros y ninguno me sirvió para nada. El sexto libro me cambió la vida. No es porque el 1 al 5 no sirvieran, es que el sexto sí le entendiste. Porque tu nivel de conocimiento y vocabulario acopló a la capacidad de absorción de la información del sexto libro. Entonces, muy importante aquí, tienen que tener claro
que si no comprendemos todas las palabras que estamos tratando de leer, se van a meter en dificultades. Y sé que es difícil y complicado porque es un proceso en el que dices, no, pues es que hay muchas que nunca he checado en un diccionario. Sin embargo, tienes que empezar lo antes posible. Y sí es difícil, pero hay que comenzar por lo menos con las más obvias, ¿no? Fíjense muy bien algo Oye, importante. antes de avanzar, sé Ajá. lo que viene en la presentación. Ahora voy a comentar dos cosas que parece que están desconectadas. Lo que voy a decir a lo mejor se lo van a intentar meter en su bullpen. Síganme en lo que voy a decir. He estado escuchando a los entrenadores de la selección argentina, los que ahora son campeones y están de moda. Me sigues hasta ahí, ¿no? Entonces les preguntaban a ellos cuál es el futuro del fútbol y cuáles van a ser los campeones mundiales en el futuro, que si van a seguir siendo los europeos o los americanos y se van a seguir repartiendo así los campeonatos. Uno de los entrenadores de la selección argentina es el ayudante de Scaloni. Ahorita no recuerdo su nombre, pero fue un exjugador que, por cierto, fue el ídolo de Messi. Pablo Aimar, ya me acordé. Le preguntan a Pablo Aimar cuál es el problema, que cuántas posibilidades hay de que Argentina sea campeón en el futuro. Y dice, muy pocas. Y dice, lo que pasa es que hoy estamos tratando de educar a los niños en el fútbol desde muy pequeños. A los 10, 11 años ya los queremos meter a la escuela y les empezamos a enseñar técnica, les empezamos a enseñar sistemas de juego, 4-4-2, y él dice, eso va a hacer o está logrando que ya los niños no jueguen en la calle. A los niños hay que darles permiso de jugar en la calle y que burlen, que driblen, que ahí hagan todo lo que quieran y que usen su imaginación para jugar. Ya cuando estén grandes, de 14, 15 años, entonces le empiezo a enseñar sistemas, pero él tiene que venir a la escuela en la mañana, 4 o 5 horas a la escuela de fútbol, pero en las tardes, fíjate lo que dice Pablo Aymar, en las tardes tiene que salir a jugar a la calle. Ahí es donde tiene que darse permiso de romper el esquema y de pensar para que su sistema de juego mental, no se convierta en una traba, porque él dice, hoy vemos gente que es muy técnica, pero cuando tú le dices que improvise en el juego, no puede, porque nunca lo aprendió, porque nunca le dimos chance de desarrollar eso, porque matamos su capacidad de jugar, es matar la capacidad del IQ. Hasta ahí también me llama la atención que le preguntan a otro técnico que de dónde va a venir el siguiente campeón del mundo, y dice va a venir de África, porque en África todavía juegan como se tiene que jugar el fútbol, en la calle, en la calle, en las arenas. Y ahora que estoy yendo a unas oficinas, veo una torre enorme y me preguntaban el otro día, ¿te gusta? Y les dije, no me gusta para vivir porque no sales a la calle, porque los niños tienen los gimnasios aquí y para mí la calle, para los niños es oro molido, porque si no va matando toda tu creatividad y va disminuyendo tu IQ. ¿Te hace sentido lo que digo? Hay una correlación, claro que sí, hay una correlación hay una cosa que se llama desbalance de aplicación versus datos, ¿no? Entonces, si una persona está recibiendo información, pero no le permites aplicarla en el universo físico real, produces un desbalance y entonces tienes esas personas que son los estudiantes eternos que se la pasan escondiéndose en las maestrías y los posgrados y en la madre, pero nunca van y aplican absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya tienen un desbalance de información versus aplicación práctica. Por aquí, fíjate, hablando de malentendidos, me dicen, no leer, me dice, no puedo estar más en desacuerdo. Si no lees, nunca entenderás un libro. Muy importante, muy importante. No, nunca dijimos no leer, nunca dijimos no leer. Hay que poner mucha atención en este tema. Mira, si yo te doy ahorita un texto, ¿ok? Sobre todo técnico para que te quede muy claro, un texto médico, y te hago leer ese texto, y obviamente no comprendes el texto porque te faltan palabras clave del texto. ¿Crees que si tú leyeras más libros de medicina, aprenderías medicina? Y dice, no estoy entendiendo medicina. La solución es leer más libros. No. Es muy importante que entiendan ese tema. No dijimos que no lean, tienen que leer. Leer es la base, la transmisión de todo el conocimiento del ser humano, es la mejor actividad que pueden realizar. Leer es increíble y maravilloso, ¿verdad? Leer por leer, no. Oye, Leer por déjame, decir que leíste.
Oye, voy a usar, creo que Donny Ponce es quien está diciendo que es Donny Ponce es que entiende que no leer. Fíjense lo que está diciendo Donny Ponce y voy a agarrar ese concepto. Dice ella que totalmente de acuerdo, está implícito, se tiene que besar a varios sapos para encontrar el amor de tu vida. ¿Y qué pasa si uno de esos sapos es venenoso? Es una pregunta, ¿eh? Es una pregunta. Efectivamente, no creas que todos los libros, y no estoy diciendo no leer, ¿eh? Yo estoy diciendo no meter información innecesaria. Nuestra mente no necesita volumen de información, necesita calidad de la información. Ni de chiste dije que no leyéramos. Pero yo no me voy a poner a besar sapos y agarrar, porque de repente, imagínate, me pongo a besar sapos en la calle, esperando que ahí va a estar mi príncipe azul, ¿no? Claro, aquí hay un choque Sí, y es normal y está bien y qué bonito, sí. porque normalmente vamos a tener una línea de impacto contra el status quo de los conceptos, porque así hacemos a propósito las tempraneras. Señores, tienen que tener bien claro este tema. No se trata de cuánta educación reciben, no importa qué Oye, título tengan, se trata de voy, su capacidad de aplicación práctica. voy a compartir algo importante. He leído muchos libros, menos de los que quisiera, pero muchos. He leído muchos libros. Pero uno de los libros que ha cambiado mi vida, importantemente cuando me preguntan respecto del dinero, es un libro que tiene 80 páginas. Y 80 digo a lo mucho, debe tener 50 páginas. Y es un libro que si tú quieres lo puedes leer en una noche. Pero ¿saben cuántas veces he leído ese libro? Más de 200 veces. Más de 200 veces he leído ese libro para que cada vez que lo vuelvo a leer me queden claros los conceptos. Para quien quiera saber el nombre del libro, se llama La ciencia de hacerse rico. Cuando yo lo encontré en una librería, estaba muy pequeño el libro y yo dije, yo siempre estaba con la idea de que había que tener un libro para que me sirviera, debería de ser de este tamaño. Y en ese entonces estaba buscando libros que me ayudaran al tema del dinero, a sanar mi relación con el dinero. Ese libro era muy pequeño. El primer día que lo agarré me atrapó y después me di cuenta que había que estarlo repasando. Ese libro lo he leído más de 200 veces y lo sigo releyendo. Y es un libro muy pequeño, pero que cada vez que repaso sus conceptos, cada vez me quedan más claros. Entonces, es mejor ahorita que dijiste el tema de cuántos libros de medicina vas a poner a leer a la gente. Hay gente, mi suegro, con uno con un libro que puedas leer es más que suficiente si lo entiendes muy bien. Estoy hablando, por ejemplo, en el tema del dinero. Este libro cambió mi vida porque lo he leído repetidamente hasta entender sus conceptos. Sí, sobre todo, es un libro que me ha llevado a aplicar cada uno de los conceptos. Exacto. Ahora, voy a tener que pausar esto y sacar de la sesión a Donny. No es cierto, Donny. Muy bien. Mira, lo voy a dejar bien claro para que les quede otra vez, porque no me están entendiendo. Creo que hay un malentendido sobre esa línea y se están yendo de vacaciones mentales con las maestrías y los doctorados. No tiene nada que ver. A ver, entiendan este tema. Estamos hablando del mecanismo de retención de información que tiene una persona. Nada más, no estamos hablando de doctorados, ni de educación, ni de maestrías. Estamos hablando de que cuando una persona lee información y acumula una cantidad masiva de malentendidos en donde sea, en la primaria, en la secundaria, en el doctorado y en la maestría, su nivel de coeficiente intelectual se deteriora y tiene una marcada incapacidad para entrar en acción. Y de lo que estamos hablando es la educación que tú vayas a tomar, el libro que tú vayas a leer. Tienes que aprender los fenómenos del aprendizaje, porque si no, la calidad de la información que tienes es nula. Eso es de lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, tenemos toda una línea aquí al respecto para que puedan comprender cómo funciona en ese tema. ¿Ok? Entonces, muy importante. Lo voy a explicar un poquito más allá para que me entiendan, porque ahora hasta bueno, 5% de la gente, fíjense muy bien, les voy a explicar por qué. 5% de las personas en este mundo pueden dibujar un objeto en perspectiva. 5%. ¿Ok? Para que me entiendan mejor. Y ahorita vamos a clarificar más ese tema. Miren, ¿por qué? Si tú quieres dibujar un objeto en perspectiva, ¿ok? Y la mayoría va a dibujar muy chistoso cuando le pides que dibuje algo así. Fíjate muy bien. Si quieres entrar en acción, primero tienes que definir.
El 5% de las personas puede dibujar en perspectiva porque solo el 5% de las personas entiende lo que es un punto de fuga, visualmente hablando, ¿ok? La perspectiva simula la profundidad de los efectos de reducción, ayuda a determinar la profundidad y situación de objetos a distintas distancias. Aquí se clarifica la línea que un objeto, entre más cercano está en relación de un punto de fuga, va a ser más grande. Cuando las personas empiezan a entender la definición, ¿ok?, de perspectiva, empiezan a dibujar con perspectiva. Si no, dibujan cosas muy chistosas que parece, es un tipo, ¿verdad? De 25 años de edad que dibuja como si fuera un niño de 8 años porque no puede entender el concepto. Lo que quiero que me entiendan es, cuando tú no comprendes las definiciones clave de tu profesión, tienes una marcada incapacidad para entrar en acción. Esta es la clave, ¿ok? Entonces, fíjense muy bien. 10% de las personas saben cómo manejar objeciones competentemente. Aquí en ventas aplicado, hablando de los porcentuales, miren, 5% de la gente no puede, solamente puede dibujar en perspectiva en este mundo. Bueno, en ventas, para que les quede claro, solo el 10% de ustedes saben manejar objeciones como profesionales. Solo el 5% saben cerrar. Solo el 9% saben obtener referidos y los piden, y solo el 1% cobra como profesional. ¿Por qué estos porcentajes? Por lo mismo que este porcentaje. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? Miren, por aquí me dice Miguel, la psicología toca el toma que estás tocando, ¿dónde sacaste información? Ah, muy bien. Yo trabajé en organizaciones, miren, les voy a hablar de acción en este tema, ¿no? Para los que quieren debatir, miren, yo no, Esto se volvió un debate y estoy en ya el se me objetivo. Tienen desvió que el tema. entender aquí, importante, porque están perdiendo el foco de la cosa. Yo no vengo a platicarles de que hay una información interesante que dice que cuando una persona aprende, lo hace mejor cuando clarifica. Trabajé durante 11 años en organizaciones no gubernamentales, incluidas organizaciones dedicadas al mejoramiento de la calidad educativa, en proyectos directamente con la Secretaría de Educación Pública. Hacíamos que las personas con la metodología de aprendizaje correcta ganaran entre 3 y 8 años de vocabulario en menos de 7 meses, con resultados certificados por la SEP. Y luego se preguntarán, ¿y por qué no está en todas las escuelas? ¿Por qué la SEP no se dedica a mejorar la educación? Entonces, tienen que tener claro e importante ese tema. ¿Ok? Las técnicas de aprendizaje, el conocimiento de cómo es que una persona debe estudiar y los efectos que tiene en su memoria, ya es información práctica aplicable 100% probada. ¿Ok? Entonces, no estamos viendo a ver si funciona o platicándoles. Les estoy yo tratando de aterrizar mi experiencia en educación para mi experiencia con ustedes a la hora de ayudarles a vender más y mejor, porque va a pasar algo muy importante aquí. ¿Ok? Les voy a preguntar ahorita, ¿cuál es la definición de un cierre de ventas? Y de 335 clauses que están conectados aquí, me van a dar 280 definiciones diferentes. Les voy a preguntar la definición de una objeción y me van a dar 350 distintas. ¿Por qué? Es lo mismo, porque es una definición específica y clara que tú debes de tener, que tiene que ver con la capacidad de utilizarla para poder manejar objeciones. Entonces, estamos en la misma industria, venden el mismo producto, casi que están en la misma promotoría y no pueden definir las palabras clave de su profesión porque nunca lo han hecho. Y cuando no haces eso, tienes un gran problema porque a la hora de estar hablando con consultores, entrenadores o lo que tú quieras, cada quien está entendiendo su propio cuento porque están escuchando cosas que están entendiendo en su propia versión. Por eso es que tienen tan variados resultados en el tema de la parte de los entrenamientos. Esto es muy importante. Queremos ser del porcentaje que gana más dinero, de ese 1%. ¿Ok? Así es como funciona ese tema. Lista de palabras clave básicas para que una persona tenga la capacidad de entrar en acción en su profesión y en ventas. Ventas, la palabra ventas, la palabra vender, la palabra convicción, la palabra prospectar, interesar, la palabra, bueno, aquí combinado, una llamada efectiva, seguimiento, presentación, cierre de ventas, objeción y deseo. Esas son las palabras básicas, básicas, básicas de todo este tema. ¿Ok? Ahora, KPIs, lista de palabras clave. Aquí tenemos dos excelentes noticias para este tema, ¿verdad? Miren, les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar la base de una buena noticia en este tema.
Definición de KPIs para el app Closers. Por cierto, señores, ya estamos construyendo la aplicación de Closers. ¿Ok? Y les voy a mostrar estos KPIs porque son los que conforman la aplicación y esto es todo lo que tendría que tener claro un agente de seguros para hacer bien lo que tiene que hacer. Y estas son las definiciones de KPIs claves. Fíjense muy bien. Todo esto tienes que entender qué es o de qué se trata para que puedas entrar en acción. Número de prospectos nuevos, número de citas con centros de influencia, número de llamadas, número de contactos efectivos, número de llamadas efectivas, índice de efectividad telefónica, número de citas programadas, porcentaje de show factor a citas, número de ANFs completados, número de propuestas emitidas, número de seguimientos efectivos, número de prospectos reactivados, monto de prima promedio, porcentaje de emitidas versus pagadas, porcentaje de cierre, número de referidos por venta, número de pólizas semanales, número de pólizas mensuales, número de pólizas por cliente, número de recomendados por venta, número de segundas ventas y número de interacciones de seguimiento. Todo esto tiene una definición. ¿Ok? Y esto es todo lo que mide su actividad diaria. Y dentro de la definición de estos KPIs están palabras clave que son la lista 1 que les acabo de mostrar, de todas las palabras y terminología en la jerga de ventas que tendrías que entender o comprender mejor. Entonces, señores, la siguiente tempranera vamos a entender los KPIs de un agente, en qué tendrías que estar gastando tu tiempo, tu energía y tu atención, y no es en debates, ¿verdad? Es en estar 100% concentrado en aquellas cosas que te van a dar la capacidad para entrar en acción de forma marcada. Entonces, mi estimado Eloy, ¿qué te pareció la tempranera de hoy? Debatible, algunas cosas van a decir. A mí me pareció muy buena. Ojalá se puedan llevar conceptos importantes. Voy a repetir algo que siempre he dicho. Si te puedes llevar una sola idea de aquí, una, que puedas ejecutar y convertir en resultados, ya valió la pena este esfuerzo. Una sola idea. Si hay algo que no te hizo sentido de lo que dijimos hoy, haz dos cosas con ella. Estas dos cosas. O tíralo a la basura, o si ahorita no lo entiendes, déjalo en algún lugar donde más adelante lo puedas comprender. Igual ya se quedó en tu bullpen. Exactamente, pero entonces, si no, tíralo a la basura. Si hay algo de aquí que dijimos, si no te hizo sentido, ni siquiera lo metas a tu bullpen, tíralo a la basura. Una de las cosas que yo decía cuando empezaba a dar charlas hace muchos años, siempre decía, si algo de lo que yo te digo no te hace sentido, ni te detengas en eso, tíralo a la basura. No lo eches ni empieces a debatir, ni empieces a decirle a alguien, es que lo que dijo no tiene razón. No pierdas tiempo en ello. Pero si hay algo, una sola cosa que te hace sentido, ejecútala y llévala y conviértela en resultados. Muy bien. Para todos los que les quedó claro cómo funciona toda esta información, les doy la aplicación práctica de esto, ¿ok? Porque tenemos que entrar en acción. Necesito, señores, que hagan una lista de todas las palabras en su profesión, ¿ok? Que honestamente, ¿verdad? No comprenden, no están seguros o nunca han revisado, ¿ok? Que en verdad tienen un malentendido en ellas o nunca han tenido esta definición clara, práctica, aplicable que les permite entrar en acción. Todas aquellas palabras o terminología de la cual tienen dudas, hagan una lista completita. Si hacen una lista de todas las palabras en ventas que no comprenden, con todo gusto vamos a crear un glosario Closers, ¿verdad? Porque si no comprendemos esas palabras clave, ¿qué estamos haciendo en ventas? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, vamos ya con los temas, receta. Perfecto, gracias, colegas. Entonces, para sacar el coeficiente. Muy bien, muy bien. A ver, para los que me están pidiendo el test de IQ. Vamos a ver. Listo. Ahí está. Señores, quien quiera medir su nivel de coeficiente intelectual en ventas, ahí está la liga. ¿Ok? Pues muchas gracias por haber estado en esta tempranera de arranque. Son todos bienvenidos. Otras opiniones son bienvenidas, ¿verdad? Todos los temas aquí, ¿verdad? Créanme, no tengo ningún tema con la parte del debate. El debate es lo que aviva todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, por aquí, todas las opiniones se respetan y debemos de estar listos para el intercambio de valor. Así que, Donny, muchas gracias por tus puntos de vista, de verdad. Son muy válidos. Tenemos que ir rebotando en estas tempraneras. Más información al final, siempre con el objetivo de que para todos los oyentes haya calidad de información y logremos sacar adelante, ¿verdad? Las ventas de más closers. Muchísimas gracias por haber estado en esta tempranera. Nos vemos el próximo lunes, 7:30 de la mañana, con la tempranera, los KPIs, ¿verdad? Los KPIs clave para un vendedor. ¿En qué tendrías que estar tú gastando tu tiempo y tu energía para garantizar que al final
vas a tener realmente resultados y vas a cobrar como un profesional. Les vamos a decir exactamente cómo deberías de estarte midiendo y cómo, porque aquello que se mide se puede controlar y aquello que se controla puede ser mejorado. Muchas gracias, señores. Nos vemos en la próxima temporada de arranque. Chao.